La paz del Señor. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Estamos hoy a jueves 19 de enero y el Evangelio es de San Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 12. Dice así: En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. Y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Perdonadme un momento, queridos hermanos y hermanas. Vamos a fijarnos hoy, querida alma contemplativa, cómo Jesús no tenía una misión tan diferente de la tuya. Tú tienes que ser una persona de oración, un alma de oración. Tienes que ser una vida hecha oración. Una persona hecha oración. ¿Y cuál era, querida alma contemplativa, la ocupación principal de Jesús si atendemos al Evangelio? Pues bien, la ocupación principal de Jesús era orar. Jesús se retiraba a lugares más solitarios para orar. Lo que pasaba es que, como se había hecho muy famoso, aunque él se retiraba para orar, lo buscaban de todas partes y no le dejaban llevar una vida tan retirada como él quería.
Si nosotros nos fijamos en la vida que llevó Jesús, podemos advertir fácilmente que la ocupación principal de su vida fue orar. Jesús vivió 33 años. Cuando nosotros nos fijamos cuál fue la ocupación principal de Jesús en su vida, no tenemos que pensar solo en su vida pública. Es importante que no olvidemos que la vida pública de Jesús solo representa 3 años de los 33 que tuvo su vida en esta tierra. Si Jesús hubiese considerado que la parte más importante de su vida era la vida pública, habría dedicado más tiempo a esa vida pública. Por ejemplo, se podía haber hecho rabí más joven. Ten en cuenta que Jesús, desde muy joven, estaba completamente preparado para irse a predicar, para anunciar el reino de los cielos y para ser el mejor maestro, rabí de la historia de Israel. Jesús no necesitaba adquirir experiencia. Ya tenía él toda la experiencia y toda la ciencia divina desde el principio. Entonces, si él hubiese pensado que su vida pública era muy importante, que la dedicase mucho tiempo, pues habría tenido tantos años de vida pública como de vida oculta. De hecho, Jesús adelanta la hora de dar la vida. Él podría haber hecho que todo fuese más despacio. Podría haber hecho que su vida pública durase más tiempo, pero él acelera los acontecimientos. Él se dirige veloz hacia Jerusalén para dar la vida. Tiene prisa por dar la vida. Sin embargo, durante largos años trabajó oculto en Nazaret sin prisa. Entonces, la principal ocupación de Jesús es la que hizo durante su vida oculta. ¿Y qué fue lo que más hizo durante su vida oculta? Pues orar. Por supuesto. Trabajaba en la carpintería de Nazaret, pero trabajaba orando. Su vida era una continua oración. Así que lo que tienes que hacer para parecerte más a Jesús es dedicar tu vida a la oración. Después de la oración, la segunda actividad más importante de la vida de Jesús es el trabajo. Jesús dedicó mucho tiempo de su vida, largos años de su vida al trabajo. También nosotros, si queremos parecernos a Jesús, tenemos que trabajar, dedicar largos años de nuestra vida al trabajo.
la tercera ocupación más importante de la vida de Jesús parece ser la enseñanza, la predicación, porque fue lo que más hizo durante su vida pública. Bueno, lo que más hizo durante su vida pública fue orar, porque Jesús se retiraba a los lugares solitarios para orar con mucha frecuencia. Pero después de orar, lo más importante que hacía, lo que más esfuerzo y tiempo le dedicaba era a enseñar. Enseñar mediante la palabra. Entonces, querida alma contemplativa, también tus palabras tienen que edificar, ayudar a tus hermanos y hermanas. Que tus palabras no sean palabras vanas, que tus palabras no sean palabras que distraigan, que de tu boca salga la palabra de Dios, que hagas bien con tus palabras, que edifiques, que ayudes a la virtud, no hables por hablar. Y especialmente aquí a los sacerdotes, Dios les da la misión de enseñar. Querido sacerdote, enseña incansablemente la fe. Querido seminarista, prepárate con la oración y el estudio para enseñar incansablemente la fe. Y después de enseñar, la actividad más importante de Jesús parece ser curar y expulsar demonios. Es lo que más hacía Jesús además de enseñar. Curaba y expulsaba a los demonios. ¿Y cuál es la misión que Jesús da a sus sacerdotes para que sean presencia de Él en el mundo? Les da una triple misión: enseñar, santificar y gobernar. Esta es la triple misión del sacerdote: enseñar la fe, enseñar la palabra de Dios, sobre todo enseñar con el ejemplo, con su vida santa y luego con su palabra. Lo encontráis en el Catecismo en el número 888. Después Jesús da a los sacerdotes la misión de santificar. El sacerdote tiene que santificar al pueblo a través de su oración. Con su oración, el sacerdote es fuente de santidad para el pueblo. Y luego con la administración de los sacramentos. Administrando los sacramentos, el sacerdote santifica al pueblo. Y la tercera, número 893 del Catecismo. Y la tercera misión que Jesús le da al sacerdote es
gobernar a su pueblo, ser pastor de su pueblo. Lo dice el Catecismo en el número 894, que dice así: los obispos, como vicarios y legados de Cristo, y les ayudan los sacerdotes, gobiernan las iglesias particulares que se les han confiado, no solo con sus proyectos, con sus consejos y con sus ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada, que deben no obstante ejercer para edificar con espíritu de servicio, que es el de su Maestro. El sacerdote es pastor, que guía al pueblo y por lo tanto lo gobierna. Pues recuérdalo, querida alma contemplativa. La principal misión de la vida de Jesús fue orar. Si quieres parecerte a Él, dedica tu vida a orar. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.